En 10 minutos. Las noticias del momento en 10 minutos. Queridos oyentes, qué alegría estar de nuevo con ustedes. Saludos especiales. Gracias por su compañía y por escucharnos. Bienvenidos a nuestro podcast número 265 de este viernes 30 de agosto del 2024. Nuestra frase de hoy tiene que ver con los valores. Cada vez que nace un valor, la existencia adquiere un nuevo significado. Cada vez que un valor muere, una parte de ese significado se desvanece. Esta es una frase de un autor anónimo. Este viernes 30 de agosto el mundo conmemora el Día Internacional del Tiburón Ballena y el Día Internacional de los Desaparecidos. Noticias en 10 minutos. Mucha atención. Luego de 6 años de trabajo intenso, el grupo EPM informó que el túnel de desviación derecho de Hidroituango, aquel que generó la emergencia de la central hidroeléctrica en mayo de 2018, será taponado a mediados de septiembre. John Maya Salazar, gerente de Empresas Públicas de Medellín. Significa el taponamiento del túnel derecho. Ese taponamiento del túnel derecho ha tenido varias fases. Ya terminamos la tercera fase, que fue el pretapón aguas arriba, en los cuales nos da ya mucha tranquilidad y esperamos que a mediados del próximo mes de septiembre ya tengamos definitivamente el taponamiento de este túnel de desviación. El gerente de Empresas Públicas, John Maya, destacó la importancia de esta obra, sobre todo en materia de riesgos para las comunidades que habitan aguas abajo del río Cao. Este hito es muy importante para el proyecto porque nos da la seguridad de que aquellas cosas que venían desde la contingencia ya quedan cerradas. Según explicó el gerente de EPM, John Maya Salazar, se trata de un proceso que tiene 4 fases. Por ejemplo, dijo, se construyó una barrera compuesta por unos micropilates, más de 90,000 esferas y 10 toneladas de plástico. Por unas perforaciones, hagan de cuenta, cuando se hacen perforaciones para pozos de petróleo, unas perforaciones, por ahí se introdujeron unos micropilotes que hicieron una barrera. Después de tener esos micropilotes hincados allá abajo a 60 metros de diferencia, se tiraron unas esferas de distintos diámetros, más de 90,000 esferas, 100,000 esferas. Esas esferas las arrastra el caudal y las pone contra esos micropilotes. Entonces forma una primera barrera, una primera tupia. Después a eso se le introdujeron o se tiraron más de 100 toneladas de plásticos de distintas también diámetros, plásticos que también lo que hacen es que tapan esos orificios que no hacen las esferas. Lo que queda entre esfera y esfera, eso lo hace el plástico y hace entonces un poquito más segura esta primera barrera. Terminados los pretapones, ya se avanza en el tapón definitivo para eliminar los riesgos que generó la contingencia, explicó el gerente de EPM, John Maya Salazar. Ya se hicieron, que es la parte más importante, esos 2 pretapones de 10 metros cada uno, son 10 metros por 14 por 14 de alto. Es un volumen muy importante. Esos 2 pretapones ya lo terminamos la semana pasada, que es como la parte importante, y ya empezamos el tapón definitivo, que son de 22 metros. Esos son los que esperamos tener a mediados de septiembre para que eliminemos, entre comillas, ese riesgo que nos pueda generar o que genera lo que fue la contingencia. Los cálculos de EPM indican que Hidroituango entrará en operación con sus 8 unidades de generación y 2.400 megavatios en el 2027. El gobierno nacional busca con urgencia los 334 billones de pesos que vale la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Con ese propósito, le solicitó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia que permita que los bienes de los exparamilitares extraditados a ese país puedan ser usados para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Sobre el tema habla la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano. Y no vamos a descansar hasta que podamos encontrar el propósito, buscar la cifra de 334 billones. Agradecemos muchísimo la forma tan afirmadora como la embajada recibió
esta comunicación que le hemos dado y estamos a la espera de que podamos encontrar en la comunidad de naciones el respaldo necesario para conseguir los recursos de reparar a las víctimas del conflicto en Colombia. Noticias en 10 minutos. En otro orden informativo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, condecoró con el escudo de Antioquia categoría oro a Stephanie Lorena Cuadrado, tricampeona mundial juvenil de ciclismo en China, donde ganó 3 medallas de oro en las categorías velocidad pura 2024, 500 metros, partida detenida 2024 y Keirin 2024. Muchas gracias por darnos esta alegría tan grande, por ser un ejemplo de cómo se construye una campeona en el seno de un hogar, con buenos valores, con una buena actitud, con la posibilidad de así sea en medio del silencio que caracteriza a Stephanie, sea muy contundente por los hechos, por los logros y de esa manera pueda contagiar a muchos otros jóvenes y niños a que se embarquen también en este tipo de actividades. Muchísimas gracias a todos por este reconocimiento, dijo la tricampeona mundial Stephanie Lorena Cuadrado. Gracias por ese reconocimiento, por esas lindas palabras, gobernador, gerente, presidente, demás acompañantes. Muchísimas gracias por todo, profesor. Gracias, lo quiero demasiado. Mami, papá, los amo y en serio, gracias infinitas a todos. ¿Facturación electrónica o nómina electrónica complicadas? Ya no más. Cámbiate la solución que buscas. Nilo App. Visítanos en www.nilo.app. Tenemos ahora la noticia internacional con el profesor Ricardo Gil. Un saludo a todos quienes nos escuchan, en especial en el día de hoy a Sandra Echeverri. Varias noticias vienen de Israel. La primera tiene que ver con un acuerdo de cese de las hostilidades entre el ejército de este país y Hamas en territorio gazetí para permitir que la Organización Mundial de la Salud inicie la vacunación contra la polio este domingo. El acuerdo da un poco de esperanza para que se llegue a uno final y ponga término a la guerra en Oriente Próximo. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidió ayer sanciones para ministros israelíes del ala ultranacionalista por incitar al odio y cometer crímenes de guerra. Esto, francamente, no es más que una diplomacia sin contenido, en especial porque resulta difícil que los 27 ministros de Asuntos Exteriores del bloque en Bruselas lleguen a una decisión unánime en tal sentido. Un ejemplo de las provocaciones de estos ministros es la de Ben-Gvir, que visitó una mezquita, la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, conocida por los judíos como el Monte del Templo, en contra del status quo mantenido por las autoridades israelíes y propuso construir en este lugar una sinagoga. El dólar empezará a negociarse este viernes 30 de agosto a 4.119 pesos. La carga de café de 125 kilos tipo pergamino se pagará este viernes 30 de agosto a 2.022.000 pesos. En 10 minutos fue una producción de Berenice García Duque, Ricardo Gil Barrera, Javier Mauricio Durán Vázquez, Marco Antonio Madrigal García, Juan Felipe Velázquez Echavarría y Jorge Eusebio Medina Correa. Los invitamos a que sigan escuchando en 10 minutos para mantenerse informados. Saludos, abrazos especiales. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. en 10 minutos. Las noticias del momento en 10 minutos.